me redistendí porque estaba así sentada, pegada a mi escritorio y ahora pude salir al patio por lo menos. Ah, sí, sí, mientras estoy escuchándote veo que hay un solazo hermoso detrás Está, tuyo. el día está genial hoy acá, pero tuvimos casi 3 semanas de lluvia y te juro que ahora es así, un respiro a la lluvia de los raudales. Así que siempre que podés te vas un poquitito afuera. Siempre que puedo, exactamente, esa es la frase, siempre que puedo. Cuando hablamos de diseño en el gobierno, hasta ahora solo había entrevistado a diseñadores de servicios o de UX. Esta vez la entrevista es a Leticia Barrios, la jefa de identidad corporativa en el gobierno de Paraguay. Ella trabaja con cuestiones de identidad de una manera muy diferente a como nos contaba, por ejemplo, Silvia Klein en el segundo capítulo de esta temporada. Ella desarrolló la marca Cultura, que representa el contenido cultural del país. A través de esa marca, por ejemplo, se intentaba atraer más turistas a Paraguay y exportar cine, ballet y otros productos culturales. Los dejo con la entrevista. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Entonces, bueno, contanos un poco de vos. Bueno, con nombre y apellido y todo. Obvio. Yo me llamo Leticia Barrios, tengo 29 años, próximo a los 30 en pocos meses. Soy licenciada en diseño industrial, me recibí de la Universidad Nacional de Asunción hace 6 años ya, 7 casi. En realidad primero empecé a trabajar en agencias de publicidad como todo diseñador acá y entré a trabajar para la función pública, o sea, para el Estado y el gobierno hace 5 años. Ok. Y primero empecé como jefa de identidad corporativa y después de unos años, que fue exactamente hace 2 años creo, hace un año, me ascendieron a directora de comunicación visual y actualmente trabajo con un equipo multidisciplinario de diseño en el cual llevamos a cabo los proyectos y todos los materiales que se refieran a la Secretaría Nacional de Cultura y también con las demás instituciones del gobierno. Ok, pero ahora explícame una cosa. ¿Cómo puede ser que un gobierno tenga una jefa de identidad corporativa? ¿La corporación no es de las empresas? No, en realidad lo que nosotros desarrollamos en identidad corporativa está asociado a la visión que tienen las personas con respecto a una institución pública, ¿verdad? Que muchas veces se le ve como Estado, que el Estado no produce materiales atractivos, que el Estado no, que lo que hace el Estado no es atractivo. Y eso se transformó de hace unos cuantos años nomás en donde empezaron a pedir diseñadores para equipos multidisciplinarios de comunicación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dentro de la comunicación, en el Estado actualmente todavía está un poco inmaduro, vamos a decir, el área de diseño, comunicación visual, identidad corporativa, porque se cree que todo es prensa, que la comunicación es solamente prensa, que son coberturas de prensa, que se habla solamente de noticias y estilo prensa. Y sin embargo, hace unos cuantos años, desde que nació la marca Turismo, que es de la Secretaría Nacional de Turismo, creo que ya cumplió 10 años más o menos, empiezan a hacer esa parte marketinera y de ofrecer y vender el servicio, porque como no es un producto lo que vende normalmente el Estado, es más bien un servicio, tratar de llegar a las personas de una manera donde la comunicación visual y la identidad institucional, llamada identidad corporativa, se transforme de alguna manera para que sea una comunicación más amena. Obviamente no se separa del área de prensa, pero sí tiene un contenido mucho más visual, tiene un contenido más trabajado, inclusive producción audiovisual, ¿verdad? Porque en el área en el que yo trabajo, que es comunicación institucional y producción audiovisual, también desarrollamos materiales audiovisuales, ya sean infográficos, sean materiales de video propios filmados en los lugares que corresponda, entrevistas, pero está trabajado desde el enfoque del diseño. Y cuando yo entré, obviamente era yo sola, no había nadie trabajando conmigo, era armar la identidad de la institución y generar una comunicación visual desde cero. Y hoy día trabajo con dos diseñadores que se dedican obviamente a la parte de diseño gráfico y también de producción audiovisual. Y ya tenemos una marca Cultura también. La primera marca de gobierno fue la marca Turismo y nosotros hace
3, 4 años lanzamos la marca Cultura. ¿Y qué es la marca Cultura? Sí, es la marca Cultura la que representa de alguna manera el contenido cultural de nuestro país. O sea, es como el símbolo a través del cual se exporta la cultura a otros países. Actualmente está en desarrollo la marca País. Se hizo justamente hace poco el concurso que fue abierto al público y obviamente participaron, el 99.9% de los participantes fueron agencias y diseñadores, y dentro de la marca País se pretende exportar el potencial de Paraguay al mundo. O sea, es como el símbolo representativo dentro de lo que es economía naranja. Y nosotros, como trabajamos un producto intangible que es la cultura, y la cultura es demasiado diversa, a través de la marca Cultura exportamos producción nacional como el cine, artesanía, actividades, por ejemplo, dentro de lo que es el ballet folclórico, el ballet contemporáneo y varios aspectos de la cultura, inclusive los pueblos originarios indígenas, ¿verdad? Que forman parte de la cultura y no es tanto esa cultura popular de danza paraguaya, la danza a la botella, vellú, la chipa, ¿verdad? Sino que es algo un poco más amplio y más diverso. Pero todo es Y mirando al exterior, no es en cuanto, por ejemplo, armar la identidad cultural de una región o de una ciudad, por ejemplo. eso, por ejemplo, sí se potencia, solamente que son como acciones aisladas todavía, porque enseñarle al paraguayo en sí, yo me incluyo, es un poco complicado de que entienda que la cultura no está centralizada en 2 o 3 formas o expresiones culturales, ¿verdad? Sino que tiene muchos aspectos. Uno de esos trabajos que se está haciendo ahora, por ejemplo, es la revalorización y la puesta en valor de sitios históricos acá de nuestro país, ya sea de la Guerra Grande y de otras batallas, en la cual a través de un sistema señalético, porque tuvimos que hacer un trabajo súper exhaustivo de investigación con una colombiana, para conocer y poder entender cuál era el mejor formato y color para establecer un sistema señalético que sea acorde a nuestro país y que se adapte a los diferentes lugares de los cuales se quería señalizar. Empezamos primero con el sitio de batalla de Itabaté, se llama, que está en Pané, y fue un desafío realmente hacer una exploración y un trabajo de campo, de zonificación del lugar, de dar a conocerle a las personas qué era ese sitio, cuál es la historia, cuál es el contenido, y no solamente el famoso para los extranjeros, ¿verdad? Sino que el público mismo paraguayo tiene que ser consumidor de su historia, de su cultura y de los lugares que cuentan esa historia. ¿Y cómo es el proceso de diseñar una señalética para todo el país? ¿Cuánto invitan a los ciudadanos a participar de ese proceso del diseño? Dentro de ese proceso de diseño, realmente la construcción participativa no existió. Fue más bien una aplicación de la ley, porque nosotros tenemos la ley 5621, que es de protección del patrimonio cultural del Paraguay, y esa ley nos exige de alguna manera como institución, porque nosotros somos la institución rectora de esa ley, nos exige que los sitios de batalla, los patrimonios culturales, los sitios y monumentos históricos estén preservados, protegidos y señalizados. Entonces no había tanto una cuestión de participación en cuanto a la construcción del manual, a la construcción en el diseño, sino que fue más bien en cumplimiento de la ley, y por ser nosotros los que llevamos eso adelante, tenía que salir de acá y directamente poner en consenso con la Comisión del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional, que son los que llevan ahora el aniversario de 150 años de la Guerra Grande. Y esa no fue, como te digo, una construcción participativa. Lo que sí llegó a ser construcción participativa fue el Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción, hace 4 años, que lo que buscaba era revitalizar el centro de Asunción. Y ahí sí hubo muchísima participación ciudadana, en la cual se le involucraba en el proceso de, de hermoseamiento luego ya de Asunción, generar actividades para eso. También participaron alumnos de mi facultad, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y Diseño de Arte, alumnos de arquitectura que con el poco o mucho conocimiento que tienen, vinieron ellos a ayudar en el proceso de planificación. Fue más bien gestión y planificación de lo que fue el plan maestro del centro histórico. ¿Y qué terminó pasando con eso? El plan en realidad
quedó en manos de varias instituciones. Y ese yo creo que fue otro de los problemas, porque al estar varias instituciones involucradas, o todas toman la posta o ninguna se hace responsable. Eso pasa acá. Sí. Y de momento se llevaron a cabo otros proyectos por otras instituciones, el plan de revitalización del puerto de Asunción, el Metrobús que llegaba hasta Asunción. Entonces como que ese plan quedó ahí en el todo y en la nada al mismo tiempo. Pero sí sacó resultados en cuanto a lo que la ciudadanía quería ver del centro. O sea, cómo el público que vive en el centro de Asunción, o mismo que viene, ¿verdad? Que trabaja en Asunción. Yo, por ejemplo, trabajo en Asunción, vivo en Fernando de la Mora, que queda más o menos a 1 hora, pero sin embargo consumo algo de Asunción, y era como un proceso de encuestas, de focus group, de preguntas y de entrevistas al que pasa normalmente la mayor parte del día en Asunción, para ver cómo quería verla su ciudad, ¿verdad? Inclusive se llegó a hacer una charla de TEDx con varios exponentes internacionales y nacionales también, de cómo se podría revitalizar el centro de Asunción con opinión ciudadana. Y se recopilaron todos esos datos. Lastimosamente no se llevó a cabo todavía, espero que en algún momento se haga, pero sí hubo mucha respuesta ciudadana en cuanto a qué esperan que tanto el Estado haga por la ciudad de Asunción, y también cómo ellos como ciudadanos pueden ser parte de la solución y no tanto el problema de quejarse, de decir esto está mal, ¿verdad? Sino que ellos mismos se sintieron parte y responsable de lo que se puede llegar a hacer en Asunción. Y contame un poco más sobre esto de que sos la jefa de comunicación, porque es muy raro tener una diseñadora de formación, diseñadora industrial, haciendo comunicación. A mí, por ejemplo, es una de las cosas que me cuesta, es colaborar con el equipo de comunicación en nuestra organización, porque ellos no consideran que un diseñador necesariamente sepa sobre comunicación, que para mí es Eso es obvio que sí sabemos. cierto. Pero en eso te doy toda la razón, porque realmente yo tengo una constante pelea en ese tema acá, y es todos los días estar dejando en claro que no porque seamos diseñadores hacemos solamente logotipos, porque así es la mente de las personas como piensan todavía acá. Y en un principio sí, mi trabajo se limitaba a hacer solamente materiales visuales y materiales impresos y materiales digitales, pero en un momento dado hubo como no un proyecto, sino que se realizó acá en Asunción la reunión de la Comisión Interamericana Cultural, donde está, que depende obviamente de la organización de la OEA, y cuando pasó eso, tuve la oportunidad de demostrar de que hay otras áreas del diseño que se pueden tocar y que no precisamente son diseño gráfico, tampoco solamente limitar a materiales impresos. Entonces hubo ahí una oportunidad en la cual yo pude explotar esas otras áreas del diseño, como por ejemplo redacción creativa, también aspectos de campañas que se podían implementar, que uno no necesita ser institución privada para poder desarrollar campañas que lleguen al público. Y luego sí trabajando con un redactor que también trabaja en la institución, que él hace la parte de redacción creativa y conjugando esos aspectos, ¿verdad? Obviamente de repente yo una gacetilla de prensa no voy a sacar, pero sí estructurar de manera escrita lo que implicaría hacer toda una campaña o cómo desarrollar el proyecto, y que eso es más gestión de diseño, ¿verdad? Y después de eso se fueron dando otros proyectos, otros desarrollos de aspectos acá dentro de la institución, en donde, bueno, con el equipo pudimos demostrar también que parte del trabajo del diseñador también es comunicar de manera visual y escrita. Tiene que idear de manera escrita, tiene que generar un brief, tiene que generar un tipo manual para poder ejercer o llevar a cabo ese proyecto. Y yo creo que fue más o menos por ahí, porque igual me cuesta todavía bastante lidiar con la parte de prensa, y que no me tomen solamente por la diseñadora y listo, ¿verdad? Pero es así, es un síntoma generalizado acá. Hay instituciones que no tienen área de diseño, que se manejan con programas online tipo Canvas y esas cosas, y hay otras que sin embargo tienen armado un equipo de marketing completo, ¿verdad? Y es así, desde lo mejor hasta lo más básico y hasta la ausencia total de comunicación visual. Y hay otros diseñadores haciendo, por ejemplo, diseño de servicio en el gobierno de Paraguay. Y la verdad que yo solamente conozco 2 instituciones más que tienen así relativamente un equipo de diseño formado o al menos estructurado, ¿verdad? Uno es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, que es la DINAPI,
que trabaja con el registro de marcas y todo eso, que también trabaja muy de la mano con la Facultad de Arquitectura, y el otro es la Secretaría Nacional de Turismo, ¿verdad? Porque obviamente hay una cuestión de comunicación visual para poder fomentar el turismo, dar a conocer los lugares, ser de alguna manera algo más ameno y atractivo para que la gente conozca y haga turismo interno, especialmente en la fecha de feriados, ¿verdad? Y son dos de las instituciones que tienen eso instalado, el concepto de, bueno, para poder promocionar y para poder dar a conocer de la mejor manera un servicio, es ideal y es conveniente que un diseñador esté también al frente de esas áreas. Y trabajan marketing, trabajan promociones, publicidad, de todo un poco. Y eso te digo, dos, que son tres instituciones de las 35 instituciones que hay, ¿verdad? Sí. Y el resto, bueno, me imagino que se ingenian porque falta. Realmente la parte de comunicación visual y diseño como presencia dentro del gobierno falta bastante. La presidencia sí, esta presidencia sí trabajó bastante el concepto de comunicación visual, vino con todo un esquema así bien estructurado, vino con un eslogan, vino con las directrices relativamente claras de qué querían, cómo enfocar en redes, cómo enfocar la comunicación de esta manera. Sin embargo, eso a nosotros, por ejemplo, nos ayudó bastante. Pero yo considero que es el primer gobierno que viene así con toda una estructura de comunicación visual bien detallada y que tuvieron en cuenta contenido que puede ofrecer el diseño para las instituciones públicas. Y las demás seguro zafan con esos materiales no bastante. Claro. Hoy en día, parece que no es una excepción hacer procesos participativos con los ciudadanos para crear la identidad de una ciudad o planeamiento urbano, como en el caso que menciona Leticia. Algunas veces, por ejemplo, hay diseñadores llevando esos procesos y usando muchos de los métodos del diseño participativo, y otras veces no. Sería interesante comparar un poco cómo suceden de manera diferente estos procesos. Los que yo conozco son en general procesos donde los diseñadores tienen la iniciativa de hacer participar a la gente. Y como somos también los diseñadores los que estudiamos el fenómeno, tenemos una perspectiva bastante limitada. Por eso me da curiosidad un estudio comparativo de diferentes casos. Y seguimos escuchándola. ¿Querés contarme algún otro proyecto que te haya apasionado? Dentro de mi institución, uno de los proyectos que más me gustó y que no pudimos dar continuidad porque vinieron otras cosas, pero vamos a retomar en algún momento, fue la de generar los museos virtuales. Nosotros como institución tenemos 7 museos a nuestro cargo, entre ellos está la Casa de la Independencia, que obviamente tiene los objetos de valor del 14 y 15 de mayo de 1811. También está el Museo Nacional de Bellas Artes, donde Discúlpame, tienen obviamente ¿qué pasó el 14 y 15 de mayo de 1811? ¿Es la independencia? la independencia de Paraguay. Gracias. Y en esta casa están objetos de la época, cuenta un poco la historia, ¿verdad? Y está el callejón histórico también, donde se gestó toda la revuelta de la independencia. Después tenemos el Museo Nacional de Bellas Artes, que también alberga obras de arte de tanto pintores nacionales y autores nacionales como extranjeros. Después está el Museo Bernardino Caballero, que también forma parte de los héroes de la patria, y otros que están en el interior del país. Dentro de ese proyecto lo que buscábamos hacer desde el área de comunicación visual era generar los museos de manera virtual para que aquellas personas que están en el interior, muy en el interior del país, de alguna manera puedan llegar y conocer el interior. Sería como una visita 3D, 360, perdón. Entonces la persona al ingresar a la web o desde su celular podía recorrer las distintas habitaciones del museo y ver el contenido, ver las obras de arte, ver lo que está expuesto y de esa manera acercarlo un poco al público, ¿verdad? Y eso lo hicimos acá de manera interna y luego tuvo buena aceptación y realmente mucha gente entró para conocer porque hay mucha gente que no conoce la Casa de la Independencia, está en el centro de Asunción y no puede llegar hasta acá, ¿verdad? Y era un poco de alguna manera fomentar ese valor histórico y cultural hacia nuestra historia. Sí, bueno, es un poco de accesibilidad, ¿no? Como También. De hecho que estamos obligados a tener inclusión y accesibilidad y fue una de las tantas respuestas que pudimos dar, al menos para el año 2018 fue el año de los museos
y el lema era museos hiperconectados. Entonces, en el marco de esa iniciativa, nosotros quisimos adherirnos también tratando de lanzar la mayor cantidad de museos posibles de manera virtual y de los 7 logramos hacerlo con 5 porque implicaba un trabajo bastante arduo de visita, de reconocimiento, de fotografía, de video, de entrevista a los que son guías del museo, conocer nosotros mismos la historia y bueno, realmente fue un trabajo completo de casi 7 meses para poder tener esos 5 museos virtuales. ¿Y qué te imaginas haciendo en 5 años? Y en 5 años realmente me veo trabajando en el diseño todavía, pero apostando más a los aspectos del desarrollo sostenible. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con la gente del Pacto Global, es a nivel internacional, y sí hay mucho diseño porque que queda todavía por hablar sobre diseño con relación a la responsabilidad social. Y desde el Estado también veo un poco eso, porque obviamente el diseño está orientado a las personas, ¿verdad? No tanto a generar necesidades, vender productos y obtener ganancias, sino que más bien hablar a las personas y darle a conocer eso. Y por otro lado, la docencia, porque también soy docente en la facultad y realmente me gusta mucho la docencia y veo eso como un potencial de formación de futuros alumnos, en donde yo estuve alguna vez sentada también. Creo que me veo haciendo esas dos cosas, apostando a la responsabilidad social del diseño y a su vez siendo responsablemente social enseñando. Y decime una cosa, ¿me contás qué es lo que están haciendo con lo del pacto social? El Pacto Global, o sea, el Angloban Compact, Sí. sí, es una iniciativa a nivel mundial en el cual los países miembros de la OEA firmaron un pacto de que deben cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el año 2030. Y trabajan 17 objetivos que enmarcan muchísimas acciones, como por ejemplo eliminación o disminución de la pobreza, trabajar en contra de la desigualdad, la discriminación racial, cuidar los aspectos del medio ambiente, ya sea la parte de flora, fauna, el agua por sobre todo. Y hay muchas empresas que trabajan con el Pacto Global, en instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Y con ellos yo estoy llevando en la parte de diseño y comunicación visual. Y bueno, hay mucho todavía para trabajar porque hasta el año 2030 falta mucho todavía. Paraguay fue uno de los países que firmó el pacto y que obviamente como país tiene que responder también en el 2030 a cómo logró alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y están focalizándose en alguna de esas áreas o están trabajando en todas esas áreas en paralelo? No, en realidad el pacto como institución dentro del Paraguay, o sea, como la sede de la Global dentro de Paraguay, tiene que trabajar los 17 objetivos con todas las instituciones que están adheridas otra vez a nivel país. Pero la comunicación en sí sobre eso sí se hace en base a todos los objetivos por igual, porque hay algunas que trabajan más uno o dos objetivos, otras trabajan otros cuantos objetivos. Entonces depende mucho también de qué tipo de respuesta puede dar la institución o la empresa que está adherida. Si yo como empresa puedo hacer esto y aportar para este objetivo, entonces me enfoco a eso. Pero el pacto en sí tiene que trabajar los 17 objetivos así, a todos por igual. O sea que en ese pacto entran no solamente gobiernos, sino también empresas. Empresas privadas. Y el rol del gobierno es como coordinar todo ese trabajo en pos de esos objetivos. El gobierno es el que tiene que dar respuesta después de eso. Yo imagino con algún tipo de informe o en la presencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en realidad acá se trabaja más el informe que generó el Pacto Global, la Memoria de Sostenibilidad del 2018. Hay más empresas y más instituciones que están trabajando en la erradicación del hambre, hambre cero. Ese es el objetivo número 1, el número 2. Y que trabajan obviamente, desde la responsabilidad social, ¿verdad? Y es algo que se está implementando desde hace poco en las instituciones más privadas que públicas. El Estado de por sí tiene que dar respuesta, pero más que nada en las instituciones privadas. Perfecto. Y cuando te refieres a la responsabilidad social, que lo nombraste muchas veces, en este momento, ¿cómo está influyendo las decisiones de diseño que vos tenés que tener? Y realmente, eh, más bien en mi caso sería generar esa comunicación de manera que le pueda llegar a la gente cómo contribuir a la responsabilidad social. O sea, que la responsabilidad social no está solamente asociada a una empresa, que solamente la empresa tiene que responder a eso, sino que uno como persona, ¿verdad? Yo creo que el diseño entra a ser partícipe en ese proceso de
de comunicar eso al público en general, de cómo puede contribuir a eso sin ser parte de una empresa que esté adherida al pacto o sin estar dentro de una institución pública. Cómo cuidar el medio ambiente, aunque suene algo así que te enseñan en primer grado, igual no aprendemos mucho que digamos, recién a esta altura nos damos cuenta de eso. Cómo no generar tantos residuos en el lugar de trabajo, cómo administrar el agua, cómo no generar residuos tóxicos, por ejemplo, donde se tira basura, porque acá hay un tema que cuando hay raudal y cuando llueve torrencialmente la gente saca su basura, ponen el raudal para que el agua lleve, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones que al final uno después termina sufriendo las consecuencias porque el agua viene contaminada, porque se trancó todo y el raudal no corre, la municipalidad tiene la culpa. Entonces, hay un montón de acciones que uno como persona desde su casa, desde su lugar de trabajo y desde su entorno puede enseñar, puede a su vez hacer, ¿verdad? Y más del diseño yo creo que va más por ese lado porque es una comunicación más personal, del tú a tú, ¿verdad? Con un lenguaje más personal y orientado a que la persona sepa cuál es su función y su trabajo. Perfecto. Muy interesante. No sé si tengo más preguntas. ¿Y qué estuviste leyendo últimamente? ¿Qué te estuvo inspirando? Últimamente leyendo mucho sobre comunicación persuasiva, aunque no lo creas. Encontré un material de lectura de un escritor, una persona que no sé si es escritor, no sé ni cuál es su profesión, pero se llama Seth Godin, que habla sobre un tipo de pensamiento que es la vaca púrpura, en la cual para poder comunicar de manera persuasiva, uno no tiene que generar una necesidad que no existe, sino que más bien responder a la necesidad o a la carencia que ya existe, y que hablaba mucho justamente del contenido social, de que hoy las empresas, justamente la parte del diseño, tiene que dar respuestas a lo social más que estar generando necesidades que no existen, así como te dije. Está otro libro que leí que se llama The Brand Gap, que también habla de esto, cómo una marca puede ser potenciada sin necesidad de vender un producto, que también está orientado a esa respuesta y a identificar bien el problema en realidad, ¿verdad? Que el problema existe, pero uno tiene que saber identificarlo y tiene que saber cómo enfocarlo. Bueno, nosotros hablamos en diseño de interacción, en el diseño de servicios, que es el tipo de diseño en el que yo estuve trabajando. Nosotros hablamos mucho de que es importante hacer investigación de usuarios, como diseño centrado en las personas. En el usuario, y ese claro. diseño centrado en las personas es justamente eso, como primero entender qué es lo que la gente necesita y después ponerse a idear. Así mismo. Y bueno, acá la gente no, acá el diseño no está mucho orientado a eso todavía. Es más bien vender y generar ganancias y tener mi empresa y generar muchas cosas. Y último de por ahí puede ser que esté el consumidor. Son pocas las empresas que trabajan desde el consumidor o incluso que hablan con el cliente, o sea, que tienen un tipo de contacto con el cliente. Y otras sí, están encaminadas de alguna manera, están encaminadas en ese mundo de pensar más desde el cliente y ser empático. Pero para vos, trabajando desde el Estado, es muy distinta la situación. Es totalmente distinto. Yo que vengo del mundo de la agencia, en donde había que dar respuestas a clientes que lo único que buscan es ofrecer un producto, venir a un lugar donde no hay un producto que vender y donde es un servicio intangible, es bastante complicado saber comunicar visualmente hablando. Y me costó mucho entender en un principio la dinámica, porque cuando entras a una agencia acá ya te transformas, es como que la cabeza ya piensa de otra manera. Sin embargo, al entrar acá me topé con una muralla, ¿verdad? La cual tuve que aprender a romper y saber que el público y la ciudadanía son los que dictan el día a día, ¿verdad? Lo que ellos buscan, lo que necesitan, lo que quieren escuchar, las cosas que quieren ver y no conocen, y cómo hablarles, ¿verdad? Cómo hablarles para que no suene mal, para que no se malentienda, para que no sea un caos y un desastre, para que la institución no quede mal, ¿verdad? Y sí, es un tire y afloje, realmente fue un proceso de tire y afloje. Como una negociación. Más o menos. Muy bien, muchísimas gracias por la charla. Ay, gracias a vos. Un tema en el que diseño tiene más y más espacio es entender cómo
podemos concientizar y educar a través de nuestros productos, a través de nuestros servicios. Leticia habla de comunicación persuasiva y muchas veces nos olvidamos que el diseño es comunicación y que siempre estamos influenciando conductas. No solo cuando hacemos una campaña de comunicación visual, pero cuando le recordamos a un paciente si quiere o no compartir sus datos con otros hospitales o compartir sus datos para que se haga investigación científica, por ejemplo. La manera en que hacemos la pregunta influencia a la gente y tenemos que ser conscientes de eso. Me acuerdo un proyecto donde estaba trabajando, donde había que darle a los pacientes la posibilidad de optar por no aceptar una transferencia de sangre. Algunos pacientes pueden, por motivos religiosos, no querer la transferencia y nosotros teníamos un pequeño formulario donde tenían que cliquear que era ese el caso. Entonces la manera que encontramos de resolverlo fue visualizar la pregunta y hacerla mucho más visible que las otras preguntas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la edición es de Andy Fechi.